La vida de Hugo Rafael Chávez Frías, más allá del culto a la personalidad, imputación que se nos puede hacer, es una cita con la grandeza. Su periplo existencial resume como hombre grande, siempre polémico e impredecible, una hora estelar para Venezuela, para Latinoamérica y el Caribe, y para el mundo. Amado por unos y odiado por otros, siempre cantaba jocosamente aquella canción ranchera del compositor mexicano Cuco Sánchez: no soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy. Si no me quieren, ni modo. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy. Los que no me quieren, ni modo, pero yo creo que algunos me quieren. A fin de cuentas, quien quiere humanizar el mundo no tiene que ser simpático. No puede ser una monedita de oro, sobre todo por los odiantes de los humildes. Porque Chávez, quien como Martí echó su suerte con los pobres de la tierra, nunca fue santo de la devoción de quienes velan por sus intereses a espalda del pueblo. No podía ni puede tener la aprobación de las burguesías con sus potentes redes mediáticas, quien luche contra los centros de poder económico y político que excluyen y explotan a los pueblos. Chávez tenía una visión política tan clara que sabía priorizar. Sabía que había problemas internos minúsculos que, aunque engorrosos, difíciles, complejos, pero seguían siendo minúsculos para la grandeza de la visión que tenía Chávez. Chávez tiene la claridad meridiana que hay que producir alimentos, ciencia y dignidad, como lo dice Cleber Ramírez Rojas. Para eso tienes que accionar las dos palancas de la industria, como es el saber y el trabajo. Para eso tienes que desarrollar una educación popular con destinación a ejercicios útiles y aspiración fundada a la propiedad. Para eso tienes que sentar las bases de un Estado comunal. Él tiene claridad de eso, pero él sabe que internamente están los que se oponen a ciertos cambios porque eso toca sus intereses particulares. Entonces le incomodaba esa posición de visionario que tenía Chávez. Es decir, Chávez se va a convertir en un hombre incómodo, como fue un hombre incómodo Simón Bolívar para la misma oligarquía. Una vida consagrada a ayudar al prójimo, como reza el Evangelio, siempre será repudiada por las oligarquías. Chávez nació del pueblo y con sus aciertos y errores, fue humano como todos, nunca se apartó de ese pueblo que lo vio germinar y que lo llevó a la inmortalidad. Chávez hizo un trabajo y lo sigue haciendo porque todavía se sigue transmitiendo el aló presidente. Todavía siempre se suelen poner muchos pensamientos, muchos videos de Hugo Chávez dando la vida por el pueblo. Porque si a alguien le dolía el dolor del prójimo, era Hugo Chávez. Nunca olvidaré las inundaciones allá en Cumaná, eso en Sucre. El dolor que sentía Chávez, ¿vale? Por querer ayudar, por hacer lo imposible. Porque aquí históricamente, aquí siempre hubo problemas con los ríos y los barrios. Aquí los políticos nunca se encargaron de eso. Aquí en el 89 hubo una masacre contra el pueblo. Tal vez no se esté de acuerdo con la concepción política chavista, pero sería mezquino no decir, y ahora con despecho lo reconocen sus propios adversarios, que Chávez fue un líder de talla mundial. Y hoy en día, todos aquellos que lo adversaron políticamente, que lo maltrataron, que lo ofendieron, reconocen en Hugo Chávez un verdadero líder. En el fondo, es reconocido nacional e internacionalmente como un líder en todas sus dimensiones. Y en gran medida, esa fama descansaba en su humanidad que lo caracterizó. Un veguero campesino, un niño humilde vendedor de arañas dulces que, pese de alcanzar la primera magistratura en uno de los países más ricos de la región, nunca traicionó a su gente. Allí radica en grado sumo su reconocimiento internacional. Chávez rompió el maleficio histórico, viniendo de los humildes, no abandonó a los humildes.
Today, we gathered here to pay homage to a transcendent leader. Hoy estamos reunidos acá para rendir tributo a un líder trascendente. One of the greatest leaders of our time. Uno de los mayores líderes de nuestro tiempo. The eternal commander Hugo Chávez Frías. El comandante eterno Hugo Chávez Frías. In fact, Hugo Chávez Frías is easily one of the most influential leaders of our time, following in the footsteps of Simón Bolívar. Sin duda que Hugo Chávez Frías es uno de los líderes más influyentes de nuestro tiempo y que sigue con orgullo los pasos de otro gran hombre, Simón Bolívar. El presidente Chávez fue uno de esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la región y en el mundo. Su sentido de solidaridad con los más vulnerables y su compromiso para mejorar la vida de los menos privilegiados. Con Chávez se recupera parte importante de nuestra venezolanidad, de nuestra nuestroamericanidad. Chávez pone en un pedestal importante al pueblo. El pueblo es el protagonista de este momento histórico. Los movimientos sociales en estos momentos son vitales. Su herencia mayor como artesano de su patria fue la revolución de amor y esperanza que legó a su tierra y a la imperiosa necesidad de la unión como garantía de auténtica independencia. ¡Unidos! 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 ¡Todos unidos! Para defender la patria, para defender la independencia y continuar construyendo la democracia socialista, la democracia nueva. Solamente basta observar su lugar de nacimiento el 28 de julio de 1954 en el pueblo de Sabaneta, en el estado llanero de Barinas, al suroeste del país. Un hombre que venía de Sabaneta, un pueblo de Barinas, ni siquiera venía de la capital de Barinas, venía de un pueblo de la provincia de Venezuela. Solamente ver a sus padres, maestros de primaria, cargando con 6 muchachos, él era el segundo del grupo, solamente calibrando a sus amigos y sus travesuras, destacando la crianza de su abuela Rosa Inés Chávez, quien le enseñó lo que era la revolución. A mí me crió, en verdad, mi abuela paterna, que ya murió, en un ambiente totalmente campesino. Había que ir en la mañanita a buscar leña, por ejemplo, para el fogón, mi abuela haciendo las arepas. Solamente teniendo en cuenta su gusto por las artes, es que podemos inferir que nos encontramos con la mocedad de cualquiera de nosotros, de nuestros niños y niñas que tienen derecho a un mañana promisorio. Si bien su pasión fue el béisbol, ser como su tocayo el Látigo Chávez era su gran sueño, el mundo militar tuvo en su alma matinal mayor influjo. El 8 de agosto de 1971 entro a la escuela militar, ya entonces academia militar, en un grupo de 375 muchachos, incluyendo unos extranjeros, un grupo de panameños, compañeros, dominicanos también, un grupo de muchachos. Pero lo mío era jugar béisbol, yo estaba pendiente de cuándo comenzamos a jugar béisbol. Y comenzamos al poco tiempo a jugar béisbol. Yo dije, ya está, esta es la mía, pues. Cuando estos hombres me conozcan bien, yo por ahí busco el camino. Pasé contacto con los profesionales y todo esto, pues. Yo lo veía facilito, ¿no? Ah, pero entonces me conseguí uniformado, un fusil, un polígono, el orden cerrado, las marchas, los trotes mañaneros, el estudio de la ciencia militar, de las ciencias generales también. Pero en fin, me gustó, chico. Me sentí como pez en el agua. Como que descubrí entonces la esencia o parte de la esencia de la vida, mi vocación verdadera. A los 20 años ya era licenciado en Ciencias y Artes Militares en la especialidad de Ingeniería, mención terrestre. Egresaba con el grado de subteniente de la Academia Militar de Venezuela
el hombre que rompería en dos la historia contemporánea de Venezuela. Comenzaba una carrera destacadísima, lo que nos dice que para 1983 ya era el capitán y 7 años después el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Es decir, Chávez fue un fenómeno, un ser humano, un hombre de pueblo, un hombre que nunca olvidó sus raíces, hacía de la solidaridad prácticamente una convicción de vida. La solidaridad es la ternura de los pueblos, dice Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, y esto para Chávez era esencial. La educación para Chávez es esencial. El aspecto social ni se diga. Pero en este momento viene al lugar tomar las palabras de Lula da Silva, ex primer mandatario de Brasil, cuando tajantemente aseveró: yo no digo que usted quiera a Chávez, sino que se pregunte qué era Venezuela antes de Chávez. Afirmación clave del líder brasilero para desenredar brevemente la trascendencia de este artesano de un país, de un mundo más bello y justo. A la revolución bolivariana asistió en un primer momento los condenados de la tierra, los descamisados de lo que hablaba Perón en Argentina, los patas en el suelo, es decir, los que no tenían protagonismo alguno en la historia, en la historiografía, mejor dicho, porque la historia sí la tuvo. Y Chávez se va a encargar de traer al pueblo protagonista en la historia. El 23 de enero de 1958, pese a ser depuesta la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, clausurando un expediente histórico nefasto para las libertades públicas en Venezuela, su espíritu libertario fue traicionado por las élites puntofijistas. La Cuarta República, para que sepan, es el periodo, no hay que confundir Cuarta República con puntofijismo. La Cuarta República es el periodo de 1830, cuando arranca aquí con Páez, hasta el último presidente de la Cuarta República, que obviamente tiene que ser Hugo Chávez. Tuvo que haber ganado en la Cuarta República para ser el primer presidente de la Quinta República. O sea, todo ese periodo prácticamente es un periodo de presidentes que son anti-bolivarianos, con honrosas excepciones. Y esas honrosas excepciones hay que nombrar obviamente a Cipriano Castro, comienzo del siglo XX. A él obviamente le van a dar un golpe de Estado. Otras honrosas excepciones en ese periodo, vamos a hablar de Isaías Medina Angarita, vamos a hablar de Rómulo Gallegos, casualmente, a los que le da un golpe de Estado. Ese periodo de la Cuarta República, que históricamente es antibolivariano, y el que lo dude en esa Cuarta República, que haga un análisis de las constituciones, y nos vamos a dar cuenta que las constituciones lo que importa es el poder económico. El poder económico, tener dinero, es una constante en todas las constituciones que prácticamente son las mismas. En 40 años se erigió un modelo que se revistió de democracia formal, pero que soterradamente, con sus matices y estrategias, devino en un terrorismo de Estado. Este ensayo burgués petrolero, que arrancó a comienzos de los años 60 con rostros tan visibles como los de Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, se cimentó en diversas alianzas con empresarios, CTV, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas, bajo la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y de la doctrina de la seguridad hemisférica. La última dictadura en Venezuela fue no la de Marcos Pérez Jiménez. La última dictadura en Venezuela fue la dictadura del Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo fue la traición al 23 de enero, la traición al pueblo. A pesar de la danza de los millones de la séptima década del siglo pasado, la corrupción, el despilfarro, la deuda externa, la violación sistemática de los derechos humanos y el barraganato del perecismo, herreracampismo y el lucinchismo asfixiaron las esperanzas de grandes mayorías que reclamaban un cambio sincero. La dependencia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial,
al Banco Interamericano de Desarrollo, caracterizó un aparato gubernamental cada día más distante de los necesitados de nuestros barrios y campos. La solución no fue una transformación profunda del Estado, sino la represión para acallar las colectividades famélicas. La noche del 16 de febrero de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, presentaba a los venezolanos en cadena nacional su proyecto llamado Paquete Económico, como respuesta a la crisis económica que enfrentaba el país desde el Viernes Negro de 1983. Que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. Estas medidas eran concebidas, según mencionaba el líder ADECO durante la transmisión, con miras a corregir de manera profunda y prolongada los errores y omisiones que han causado desequilibrios en el desarrollo del país. Tras conocerse las esperadas medidas, la prensa nacional proseguía con la exposición diaria acerca de las preocupaciones del venezolano, quien se preguntaba cuán grande sería el impacto que generarían estas en su día a día. Todos sabían que el paquete iba a afectar de manera drástica al pueblo en general, pero que sería el sector de los desposeídos el que sufriría más sus efectos, y ello mantenía al ciudadano de a pie en un completo trance de inestabilidad económica. El pueblo venezolano llevaba más de un año sin gozar de una cesta básica que le garantizase una alimentación balanceada y a un costo que pueda sufragar con sus mermados ingresos. El paquete comenzaría a funcionar a primeras horas del 27 de febrero. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Las reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se enfrentaron con la especulación de los transportistas urbanos. Transportistas aumentaron precios en 300% y no en 30%, como lo ordenaba el gobierno. El aumento del pasaje tiene un recargo superior al que determinó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los pasajes lo están subiendo demasiado caro. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. Los focos de reacción comenzaron en el terminal de Guarenas-Guatire. Luego, la oleada se trasladó a Caracas y sucedió lo inevitable. La masacre fue el antídoto. Mientras Carlos Andrés Pérez salía de Miraflores por corrupto, el 20 de mayo de 1993, la popularidad de Hugo Chávez Frías iba en indeclinable ascenso. La bocanada de oxígeno que representó la segunda tentativa de Caldera a mediados de los años 90 no pudo insuflarle vida al moribundo. La aguda crisis fiscal, el robo de las prestaciones de los trabajadores, el deterioro político institucional, el colapso bancario y el nuevo paquetazo económico, Agenda Venezuela, ponían en evidencia lo inevitable. La carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el silenciamiento de los jubilados, pensionados, estudiantes, buhoneros, etc., anunciaban un ciclo que ni la apertura petrolera podía detener.
El neoliberalismo hambriador fracasaba y con él las bases de la democracia pactada. Que Chávez le quitó el manjar al neoliberalismo. Cuando el neoliberalismo en aquel momento tenía aquellas teorías del fin de la historia, modas epistémicas, enajenantes totalmente, y viene Chávez y dice, no, aquí no hay ningún fin de la historia, ahora es que está arrancando historia de la buena acá, y ahora es donde vamos a nosotros a traer a todos esos olvidados de la historia. Con el Por Ahora del 4 de febrero de 1992, liderado por Hugo Chávez Frías, irrumpía una esperanza en el horizonte del país. Era el año 1998. Me dicen, vamos a un meeting que va a dar el candidato presidencial Hugo Rafael Chávez Frías. Nos fuimos exactamente a la zona de lo que era el Ateneo de Caracas, hoy crea Aquiles Nazoa de la UNEARTE. Me gustó mucho la forma como él empezó su discurso, cantando el himno nacional de la República de Venezuela en ese momento. Pero no solamente era el himno, sino que lo cantó completo, cantó la segunda y la tercera estrofa, cosa que muy pocas veces se hacía, estaba casi en el olvido. Una esperanza que se concretaba aquel histórico 6 de diciembre de 1998, cuando Chávez se convierte en presidente de la República. Ese mismo año de 1998, en que Venezuela arrancaba el huracán bolivariano, el barril de petróleo estaba a menos de $10. Había una pobreza extrema de más del 20%, con una tasa de desempleo sobre el 16% y un estancamiento aplastante muy visible. Eran días de apatía y miedo reinante, de desconfianza en las instituciones como cultura dominante. Todo un dantesco etcétera por enumerar. Hugo Rafael Chávez Frías va a eliminar aquella democracia representativa y la va a sustituir por una democracia protagónica y participativa, donde uno a uno va a saldar deudas históricas. Una de ellas, aquella famosa frase de Alberto Adriani, muy en boca de Arturo Larpietri: hay que sembrar el petróleo. Realmente el primer presidente en Venezuela que siembra el petróleo es Hugo Rafael Chávez Frías. Lo único que promete cuando era candidato era constituyente. Entonces, le colocan su banda presidencial con aquellas palabras que todo el mundo recuerda: juro ante esta moribunda Constitución. Eso es importante recordar. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Ser consecuente con su promesa presidencial, llamar a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese será nuestro primer acto de gobierno. Vamos a convocar la soberanía popular para que ejerza ella su voluntad absoluta. Muchas gracias, amigas y amigos. La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 surgía en gran medida por el cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente Hugo Chávez en todo su accionar público en correspondencia con la demanda histórica y popular de democratizar profundamente el sistema político venezolano punto fijista en crisis terminal. Que él lo que quería era bypassear la Cuarta República. Él quería desde la Tercera República y la República de Colombia, que fundó Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1819 en Angostura, él quiso bypassear, pasarle por encima a la Cuarta República y llegar a la Quinta República. Que sabíamos nosotros que la Quinta República venía, lo que se conoce hoy como Revolución Bolivariana, lo que se conoció en algún momento como socialismo del siglo XXI o socialismo bolivariano, el nombre que le pongamos, pero es la revolución que se logra cuando se ganan las elecciones en diciembre de 1998 y asume la presidencia de la República ese hombre de carne y hueso, ese hombre
de pueblo, ese hombre hecho pueblo. Pero los enemigos de un gobierno popular, protagónico y participativo, no se quedarían en paz. El 11 de abril de 2002, una considerable masa de convencidos por la oposición se aglutinaba en la llamada Plaza de la Meritocracia, frente a las antiguas instalaciones de PDVSA en la urbanización de Chuao, y era impulsada a marchar a través de Caracas contra el Palacio de Gobierno en Miraflores a 11 kilómetros de distancia. Pero no descartemos la posibilidad que esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. Para ser utilizada como carne de cañón en los sucesos sangrientos que luego eran achacados al presidente Hugo Chávez Frías por los mismos medios de comunicación que habían fanatizado a aquella multitud iracunda. Tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. El golpe de abril tomaba desprevenido al pueblo venezolano en su gran mayoría, debido a la rapidez de sus acciones y a la casi nula resistencia gubernamental. Entonces, en aquel momento donde la oposición no le perdonaba a Chávez, uno, que le quitaran sus privilegios, dos, hasta ese momento, PDVSA no estaba en manos de la Revolución Bolivariana, no existían las grandes misiones, eso hay que tenerlo claro. En ese momento, Chávez lo que quiere es poder plenipotenciario gracias a las leyes habilitantes, ley de hidrocarburos, ley de pesca, ley de tierras. Una cantidad importante de leyes, 49 leyes habilitantes, que ponían a temblar a los pequeños grupos, pero que son pequeños grupos, pero que son los que manejaban históricamente el poder en Venezuela. De todo ese poder, el poder mediático, recuerden la doble pantalla, la división de la pantalla en el año 2002, recuerden el poder de la iglesia, recuerden el poder de la escuela, con mis hijos no te metas. Todo eso ha ocurrido en este periodo que estamos hablando del año 99-2013. La respuesta popular espontánea del 12 y 13 de abril, que puso en desbandada a los golpistas y restituyó al presidente Chávez en Miraflores, dejaba en evidencia que la oposición subestimaba al pueblo que apoyaba al mandatario, pensando que la alianza entre la cúpula católica, los grandes empresarios, la refractaria CTV, la arrogante meritocracia de PDVSA y unos medios de comunicación convencidos de su omnipotencia garantizarían las condiciones para el triunfo de la conspiración antichavista. Lo que el 13 de abril, con su insurrección popular antidictatorial, dejaba de manifiesto fue que esos factores eran insuficientes para anular la voluntad política de la gran mayoría del pueblo venezolano. Hacer un balance de los logros de la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez Frías al frente entre 1999 y 2013 es tarea titánica. La lucha contra la pobreza, la mejoría de la educación y la sanidad, los avances en derechos sociales, la disminución de la desigualdad, la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, el crecimiento económico, el ejecute de misiones sociales inclusivas, una política exterior sur-sur son solo una milimétrica muestra de un empeño sin precedentes en nuestra historia venezolana y mundial. Hicimos pues y seguimos haciendo una revolución política. Y luego hemos comenzado la revolución social a través de las misiones socialistas para derrotar la pobreza, la miseria, el atraso, para asegurarle a todas y a todos la alimentación, la salud, la educación, el empleo digno, la vivienda, la seguridad social. En eso hemos avanzado un tramo importante, pero estamos lejos todavía de la meta de construir una verdadera sociedad
donde reine la igualdad y la justicia social. Pero este es el rumbo. Aquí en un momento estuvo un Kirchner y una Kirchner, un Lula y una Dilma, un Lugo, un Pepe, un Fidel, un Chávez, un Correa, un Evo Morales Ayma, un Ortega. Todo eso en un momento donde nos pudimos dar el lujo de decirle al ALCA al carajo. Y me perdonen la expresión, pero hay que decirlo, porque así fue que se dijo. Donde se privilegió el ALBA. Asistimos con el chavismo a una etapa notable de nuestra evolución como gentilicio en la que lo popular, la soberanía, la unión cívico-militar, la redistribución de la riqueza y la revalorización de la política son fenómenos determinantes. Entonces, Ezequiel Zamora representa para Chávez un sombrero de cogollo y sobre el sombrero de cogollo el kepis militar. Es decir, unión cívico-militar. El pueblo en armas para acabar con la oligarquía. Todos estos éxitos siempre han sido cónsonos con la Constitución Nacional sancionada a comienzos del siglo XXI. No obstante, consciente estaba el mismo presidente Hugo Chávez que era imperativo una reforma profunda de la Carta Magna. Como estadista, comprendía que el Estado que no crece se burocratiza, se corrompe, se hace ineficiente y sus leyes también. Además sabía que para conquistar el soñado socialismo bolivariano se requería cambios no solo de formas, sino de contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, muchas veces burlado por los factores de poder. Más si se admite que la Ley Fundamental de 1999 estuvo atravesada por concesiones con grupos e intereses luego muy punzantes. En este sentido, se enmarca la importancia del referéndum del 2007 y la enmienda del 2009. Yo les pido, aceleremos la discusión y la aprobación de las leyes revolucionarias en todos los ámbitos de la actividad nacional. Nosotros tenemos que terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués y crear las nuevas estructuras del Estado proletario, del Estado bolivariano. Aquí está contenido el mapa del nuevo Estado. Duros momentos vivió el presidente Chávez a casi 3 lustros en la conducción del Estado, sobre todo en un contexto internacional en el cual este ensayo generaba una ruptura contra el orden existente, orden donde la hegemonía de Estados Unidos tiene la batuta. Sortió golpes de Estado, paro petrolero, guarimbas, conspiraciones, operación Tenaza, intentos de asesinatos, guerra económica, campañas publicitarias, satanización mediática, etc. y otros eventos prolijos de referir. Sería un ejercicio interminable hacer una milimétrica exposición de ganancias que tuvo Venezuela bajo la orientación de Hugo Chávez Frías. Porque hay revolución, hay conciencia. Y por eso, en estos momentos, uno puede decir, ¿por qué los cerros no bajan cuando la situación económica es difícil? Porque los cerros saben quién es el enemigo. El enemigo no es el que te da una vivienda. El enemigo no es aquel que te ayuda con un bono que te sale en el carnet de la patria de vez en cuando. El enemigo no es aquel que tiene a tus hijos estudiando en universidades gratuitas y de calidad. El enemigo no puede ser aquel que te está dando una canaimita y una tablet y que te está dando un libro de texto de la colección Bicentenario, que te está curando a tu perrito y que te está dando pensión a tus abuelas, a tus abuelos. Ese no puede ser el enemigo. El enemigo en este momento es el mismo que le dio un golpe de Estado a Gallegos, el mismo que le dio un golpe de Estado a Isaías Medina el mismo que le dio un golpe de Estado a Cipriano Castro,
el mismo que intentó asesinar, el mismo que planificó magnicidios en la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, que en aquel momento la capital era Bogotá, al presidente nuestro, que era Simón Bolívar, año 1828. Sus avances fueron tan abundantes como de los ataques de que fue objeto. La manera que todavía obcecadamente mienten redes, televisoras y diarios sobre el régimen o la dictadura venezolana es más que ilustrativo. La dictadura mediática mundial no ha parado con el pueblo de Venezuela y el gobierno bolivariano. Con Chávez se dio un robustecimiento de la democracia con gran participación ciudadana expresado en 20 votaciones con un sistema electoral 100% automatizado y seguro. They have a very wonderful voting system where you go in and you touch the screen and vote the way you want to, and instantly that touchscreen result is recorded and can be transmitted electronically into the central counting headquarters, but it also prints out a paper ballot. And when you get through voting, you can not only have voted electronically, but you can look at the paper ballot and make sure that's the way that you wanted to vote. Then you put the paper ballot in a box, and you can go back and check the results later on if there's any doubt about it. As a matter of fact, of the 92 elections that we've monitored, I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. Se redujo la pobreza y la desigualdad, aumentó la inversión social, se incrementó la matrícula escolar, se proporcionó más salud y empleo para la población, se aumentó el índice de desarrollo humano, se obtuvo más acceso a la tecnología, se incrementó el número de pensionados y un larguísimo etcétera. Por eso cuando Chávez, que creo que el mayor logro de Chávez como presidente fue haber sido el pedagogo de la historia. Yo creo que eso es lo mejor que hizo, no solamente a través de la dos presidente, que es un hito dentro de la comunicación social, sino que era la forma en que Chávez te cuenta la historia, que yo decía, cónchale, pero vale, porque a mí no me dieron clase de historia así. Qué bonita es contar la historia así. Entonces Chávez tiene una claridad meridiana, una claridad como pocos en explicarnos la historia, pero no solamente es explicarla, es hacer que nos duela la historia. En cadena nacional, ante la consternación general, Hugo Chávez se despidió de todos el 8 de diciembre de 2012. Antes dejó dicho cuál podría ser el reto que se avecinaba y la necesidad de cerrar filas pese a las críticas y las disidencias dentro de la fila de la revolución. Unidad, lucha, batalla y victoria. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Pidió una oportunidad para su compañero de viaje, joven obrero, otrora canciller y ahora vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y al final fue así. El voto de confianza estaba dado. Yo podría decir que el mayor logro que tiene Hugo Rafael Chávez Frías, que deja a la eternidad, uno, habernos dejado a un hombre de una alta sensibilidad, y es un hombre que viene del pueblo, Nicolás Maduro Moros. Ese 8 de diciembre de 2012, cuando está Chávez hablando, que tiene un lado a Diosdado Cabello, el otro lado Nicolás Maduro, donde nos dice lo que nos dice, que nos pegó a todos, nos afectó a todos, prácticamente allí se decide lo que iba a ser el periodo post-Chávez, que es el mismo periodo chavista. A mí no me gusta hablar de madurismo, yo hablo de chavismo,
porque esto es continuo, Chávez tenía la plena certeza de que el enemigo iba a afincarse, iba a ser más artero en sus ataques. Era un hombre que venía de una izquierda nuestra, una izquierda no eurocéntrica. Las raíces de la revolución bolivariana son Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Sin lugar a dudas, fue Hugo Chávez Frías el impulsor de un bolivarianismo renovado en pleno siglo XXI, que se tradujo en un conjunto de mejoras concretas para la gran mayoría del pueblo venezolano. Y el proyecto de nosotros, el proyecto de la revolución bolivariana, es el mismo proyecto que Simón Bolívar delinea para Venezuela y para América Latina el 15 de febrero de 1819 en Angostura. Ahí Simón Bolívar va a decir, va a hablar primero de lo que se llama la soberanía, va a hablar quiénes somos nosotros. Nosotros somos indios, somos africanos y somos españoles. El credo y la práctica del Libertador tuvieron en el comandante presidente una fuerza innegable. Pese a la diversidad de acciones que llevó a cabo Hugo Chávez, inspirado en el hombre de las dificultades, podríamos resaltar 3 asuntos que certifican su apego honesto al pensamiento bolivariano. En primera instancia, la necesidad de legislar para el pueblo y con el pueblo. Nosotros tenemos que darle forma a una nueva Asamblea Nacional, a un nuevo sistema político. Es la democracia, como está contenido en la Constitución bolivariana, participativa y protagónica. Entonces se trata no solo de la calle parlamentaria o el parlamentarismo de calle. Se trata ni siquiera, decía Simón Rodríguez, de legislar para el pueblo, sino que el pueblo se convierta en legislador. Hugo Chávez, guardando las distancias temporales, hizo lo propio. Su gobierno tuvo un gran contenido popular, sancionado cuerpos legales, empezando por la mismísima Constitución Nacional de 1999, en la que se dignifica a los sectores históricamente excluidos. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos. Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos en condiciones de igualdad, un país sin excluidos, un país con justicia. Entonces viene todo un proceso de constituyente de poder originario, de todas las bases, artesanos, artistas, campesinos, obreros, estudiantes. Un país que prácticamente estaba en la carraplana total. Sería extenso nombrar todas las iniciativas adelantadas por Hugo Chávez Frías, que van desde leyes progresistas pasando por instituciones como las misiones, Robinson, Rivas, Gran Misión Vivienda Venezuela, instrumentos efectivos de avance social para los humildes e invisibilizados de la democracia representativa. Y las misiones son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe voluntad política. Creo que las misiones sociales venezolanas, impulsadas por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. Su magnitud, su extensión, su permanencia ya como política, ni siquiera de gobierno. Las misiones aquí en Venezuela se han convertido en política de Estado. Y nos habla también en el discurso Angostura del saber y el trabajo, las grandes palancas de la industria, lo que mueve realmente a una sociedad. Y Simón Bolívar nos va a hablar allí de educación popular, de moral y luces. Son nuestras primeras necesidades. En segunda instancia, Bolívar, aun cuando no fue un pensador educativo, fue un apasionado de la instrucción del pueblo. Hugo Chávez, al igual que el Libertador, asumió en cada una de las ejecutorías de su gobierno que la formación cívica era una tarea compartida entre el Estado y la sociedad global. Durante su actuación como estadista,
Chávez puso en práctica una política educativa orientada a la creación de numerosas universidades, liceos, escuelas y colegios en todo el territorio nacional. Hay que leer mucho y mucho. Leer, la lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Una obligación moral, estudiar, estudiar, estudiar. La sola eliminación del analfabetismo, entre abundantes medidas, demuestra cómo Hugo Chávez se alimentó del ideario bolivariano en el que educar sin discriminación económica, política, religiosa, social, étnica, sexual, regional o de género es un ejercicio para la libertad. Venezuela, zona libre de analfabetismo. Porque para el modelo que está proponiendo Bolívar, que es el modelo de Chávez, el centro es la vida, es el ser humano, es la Pachamama, es la armonía de vivir todos, animales, seres humanos y flora, una biotopía, no el dinero como lo es en el modelo neoliberal. En última instancia, tanto Simón Bolívar como Hugo Chávez apostaron su vida en la idea de la unión como garantía de emancipación y soberanía. Unidad como divisa, economía de complemento y solidaridad es el legado bolivariano de un Hugo Chávez Frías que auspició un nuevo internacionalismo de los pueblos, alejado de cualquier intervencionismo extranjero. Es decir, sembrar una conciencia colectiva, sembrar una conciencia venezolana, que nos sintamos orgullosos de ser venezolanos, que el alma llanera no sea el final de la fiesta. Ay, qué aburrido, llegó el alma llanera. No, cuando ahora se pone el alma llanera, la gente zapatea el alma llanera y ahora que arranca el oropo. Entonces busca la mejor alpargata y sigue la fiesta. Es decir, Chávez trastocó el plan injerencista que quería seguir el neoliberalismo, pero tiene un aporte vital en nuestra América. El Congreso Anfictiónico de Panamá, saboteado por Henry Clay, saboteado por Francisco de Paula Santander, Chávez lo retoma y crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Es decir, toda América sin los gatos. Y cuando digo sin los gatos, es porque cuando Bolívar evalúa el Congreso Anfictiónico de Panamá, dice, el error fue haber invitado a los gatos a una fiesta de ratones. La doctrina unionista de Simón Bolívar no debe confundirse con panamericanismo. El panamericanismo es un recurso para el sometimiento de los países más pobres por el afán expansionista del norte y Hugo Chávez Frías tuvo claridad de ello. Fue un antiimperialista confeso. De allí que el pueblo lo amara y lo ame, porque Hugo Chávez inspira más que amor, frenesí. No hay duda. Para entender eso, tenías que verle los ojos a Chávez. Y por eso los ojos de Chávez siguen mostrándonos, nos siguen viendo. Entonces uno, cuando va caminando por ahí ve los ojos de Chávez, tú sabes, en el fondo, sí, tú dices, más que amor es frenesí. Es más que amor, frenesí. Los quiero con frenesí. Los amo con frenesí. ¡Que viva la patria venezolana!